¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Las charlas con Luis Guillermo Hernández, por supuesto, a quien saludo con muchísimo gusto, en una semana que por supuesto tuvo diversos temas, pero que concluyó con uno muy particular. Claudio X González, quien durante los últimos años se ha posicionado, se ha autonombrado como el líder de la oposición, como activista, como filántropo, un personaje que llegó a la mañanera a raíz de una crítica que le hizo a la presidenta Claudia Sheinbaum, tachándola de autoritaria. Sheinbaum le reviró diciéndole que era un junior tóxico y bueno, posteriormente el señor Claudio X volvió a arremeter con una postura que le ha generado más críticas que respaldo, claro, con excepción de Ricardo Salinas Pliego, que llegó a apoyarlo. A final de cuentas, ambos ambos integrantes del club de los Javis. Mi querido Luis Guillermo, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Querido Jesús, un gusto saludarte a ti y también a la audiencia de tu espacio. Es un honor y un placer además en esta semana en la que han ocurrido algunas de las cosas más importantes en términos discursivos y en términos políticos en México. Y como bien dices, me parece que tenemos que analizar a profundidad cómo está cambiando la dinámica de la relación entre el gobierno y los empresarios que durante muchos años creyeron que este país les pertenecía, que México era suyo y que ahora se ven pues frente a una realidad que ya no los necesita, que ya no los honra y que ya no los apoya. ¡Bum! Oye, yo lo primero que te preguntaría, efectivamente, como bien lo señalas, es Claudio X González, un hombre que su padre fue un participante directo, ¿no? Del salinismo, uno de los principales operadores y beneficiarios del neoliberalismo como tal, y cuyas ideas, cuya visión de país, visión de finanzas, lo ponen en la otra acera del obradorismo. Por eso siempre tuvo esas diferencias fundamentales de fondo con Andrés Manuel López Obrador, incluso Claudio X González, aun y cuando ya no era un factor, digámoslo así, públicamente de poder, sí influyó en lo que fue el fraude del 2006, influyó en la discusión de el desafuero y todo ello desde esa perspectiva empresarial. Un hombre que era de cuidado, lo dijeron muchas veces, incluso el propio Andrés Manuel López Obrador, y que deja su vástago, ¿no? A Claudio X González Jr. como un nuevo operador político, un hombre que aparece como un presunto activista a favor de la educación, financiando incluso documentales de Loret de Mola, cuestionando la reforma bueno, apoyando la reforma educativa de Peña, cuestionando la oposición de los maestros a los que tachó de delincuentes, participante de otro tipo de actividades filantrópicas como tal y que se empieza a involucrar directamente en la política ya de forma más abierta a partir de la tercera elección en donde compite Andrés Manuel y posteriormente cuando gana Andrés Manuel López Obrador, siendo la cabeza de esta triada tan particular del PAN, PRI, PRD, que ha sido un fracaso totalmente. Y que en este diálogo que tuvo, digamos, de esta manera con la presidenta Sheinbaum, hay una frase que a mí me llamó mucho la atención y te la pongo sobre la mesa. Cuando, además de lo junior tóxico, cuando dice no se los recomiendo, y no se los recomiendo a la Suprema Corte, porque pues vean usted cómo tiene la oposición, en pocas palabras. Y esto porque, bueno, está comprobado que Claudio X participa en las reuniones, en los encuentros de asesores de Norma Piña, una Norma Piña que el propio Claudio X González lo utilizó como una especie de rostro de su movimiento antiobradorista. ¿Cómo ves este panorama, querido amigo? Comenzaría por ahí, oye. Creo que lo decía en mis redes sociales hace rato, nadie hasta ahora había atinado a, a lanzar una definición tan precisa y tan clara, tan transparente, tan nítida de quién es Claudio X González, un hombre sin ningún talento político, un hombre sin ninguna capacidad de estratega, un hombre sin ningún merecimiento intelectual, sin ningún merecimiento académico, incluso sin ninguna destreza en términos sociales, pero que se encaramó al liderazgo de los grupos opositores simple y llanamente porque tiene dinero.
Simple y llanamente, como lo decías tú en un hermosísimo mensaje en tweet en X, este, es el dueño del balón y por eso sigue en el juego. Y lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre él es tan perfecto en términos discursivos que me atrevo a decir que se convertirá en su epitafio político, un junior tóxico. Tóxico para quienes tienen el desatino de seguirlo, para quienes tienen el desatino de confiar en sus ideotas, para quienes creen que el billete te concede inteligencia, ética, moral y estatura política y social, pero también para quienes lo hicieron y le permitieron hacer y deshacer en los partidos políticos y en la sociedad mexicana. Porque después de todos estos años, nos damos cuenta de que Claudio X González es un hombre hueco, completamente hueco de ideas, de talentos, de estrategias, de métodos. Un hombre que todo lo que toca como un intestino lo convierte en desecho. Los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales, el periodismo, las estrategias jurídicas de litigio contra el gobierno federal y sobre todo el buen nombre, renombre e importancias sociales. Me parece que la definición de junior tóxico le queda a la perfección al heredero de nada y a el hombre que recibió a manos llenas y que no regresó más que toxicidad a todos aquellos que se acercaron a él. Sí, porque uno se queda pensando y dice, a ver, tu hermano y tu padre siguen manejando la empresa, ¿no? Son los que manejan Kimberly Clark como tal. A mí me Sí. da la impresión que le dieron una pelota como diciendo, vete a jugar por allá, ¿no? No te metas mucho en estos asuntos, en pocas palabras. No molestes. Exacto, no distráete en otras cosas y se agarró a sus barcos, porque sinceramente yo no me imagino en otra época un Carlos Castillo Peraza aceptando las tonterías que le proponía Claudio X González en una contienda electoral. Bueno, ni siquiera a un Fernando Ortiz Arana, ¿no? Aceptando y bajando la cabeza ante las locuras en un momento dado estratégicas de Claudio X González y de su grupo de asesores. El ejemplo más palpable fue Beatriz Paredes, que al darse cuenta de todo el show que era, prefirió desaparecer, hacerse un lado y no volver a pronunciar nada, exactamente, lavarse completamente las manos del desastre que ya tenían en esa reunión. Yo te comparto, me tocó ir a cubrir, cuando estaba todavía trabajando en Unife, un evento de la oposición que era los diálogos, que estuvieron los cuatro precandidatos en ese momento, Krill, de la Madrid, Beatriz Paredes, Xochitl Gálvez. Y Claudio X González llegó tarde, llegó cuando ya había iniciado la plática como tal. Llegó de manera, intentó pasar desapercibido de manera muy discreta. Yo obviamente lo ubiqué, lo seguí con la mirada. Un par de personas impedían que cualquier otro se acercara de la prensa. Y él se metió, caminó tranquilamente, se situó al lado de los panistas de Guanajuato, ¿no? Carlos Medina Plasencia, se me escapa el nombre de otro de los panistas que estaba ahí presente, que también fue parte, un hombre de tez blanca, ojo verde, barba, no recuerdo ahorita su nombre, pero Loyola, el de ¿mandé? Querétaro. Ignacio Loyola, el de Querétaro. No, era de Guanajuato, pero ahorita me acuerdo, ¿no? Era de Ah, Guanajuato también, y se sentó ahí, ¿no? Estaba tranquilo, platicando, y cuando vio a Beatriz Paredes, que exponía sus puntos de vista, que no deja de ser priista, pero era mucho más articulada que el resto, Claudio X González se mostraba incómodo, se mostraba molesto, volteaba a ver constantemente a Alejandro Moreno, ¿no? Y Alejandro Moreno fingía como que le hablaba a la Virgen, ¿no? Y Claudio X González, cuando termina la exposición de Paredes e inicia la de Xóchitl Gálvez, mostraba una simpatía muy particular por ella. Cuando termina el ejercicio, cada quien toma sus cosas, se retiran. Claudio X González habla unas palabras con Marco Cortés y habla unas palabras con Alejandro Moreno, en la actitud clásica del jefe, ese jefe al cual no le gustó lo que vio y no le gustó cómo Paredes evidenciaba a Xóchitl Gálvez en esa discusión.
Y yo me quedé pensando en eso y dije, a ver, ¿cómo es posible que tú como partido político te des cuenta que tienes una candidata por la que igual yo no votaría, pero que es más capaz que la otra que vas a poner, que está diseñado que vas a poner, y aún así aceptes bajar la cabeza? Entonces te quedas pensando y dices, el tipo se agarró a su par de mequetrefes que no iban a aceptar, que iban a aceptarle todo. Pero los resultados, caray, por eso lo poníamos en X, querido amigo. Si no fuera él el dueño del balón, él mismo ya se hubiera despedido a él y a sus asesores. Ha sido verdad, como dice la doctora Sheinbaum, no puedo creer que haya alguien todavía que le dé oportunidad a este hombre de estar decidiendo cuestiones estratégicas cuando ha perdido todo. Es como Santiago Krill, pierden hasta en las canicas cuando se dedica a disputar algo. Bueno, pierden hasta con la derrota los dos. Entonces, ¿a qué nivel también ya llega la oposición como tal, hermano? Que hay un hombre de esta categoría, pues siendo digámoslo así, el capitán de un barco que está hundido desde hace mucho tiempo, ¿no? Que está ahí, hundido, pero que ellos creen que navega. Simplemente por eso Claudio y su definición de junior tóxico es tan claro y es tan preciso, porque refleja la orfandad de la que hemos hablado tú y yo durante mucho tiempo, la orfandad de la oposición mexicana, que carece de ideólogos, carece de gente honorable, carece de cuadros sobresalientes y carece de gente respetable. Pero además, y lo más grave, carece de líderes, de gente a la que le puedas confiar un proyecto, una dinámica, una propuesta de país. Y Claudia además confirma lo que ya habíamos visto, algunos lo vimos desde hace muchos años. Cuando yo le dije a mis amigos que se fueron a chambear con él, a mexicanos por la corrupción, ese tipo es humo, ese tipo es un encantador de serpientes que ofrece humo, no tiene nada detrás, pero además puede ser muy nocivo. Y eso lo hemos comprobado. No hay un solo proyecto en el que se haya embarcado Claudio X González que haya terminado bien. No hay un solo proyecto de índole política, de índole social, de índole periodística, de índole jurídica, que haya logrado ser exitoso por sí mismo y no por las cantidades ingentes de dinero que recibe gracias a sus contactos en México y en el extranjero. Le tumbó por completo el prestigio a periodistas importantísimos como Daniel Izárraga o Rafael Cabrera, que tuvieron el mal tino, mi querido Jesús, de ir a refugiarse a ese nido de periodismo eh, político y politiquero. Le tumbó el prestigio a los poquitos activistas que todavía parecían gente decente y que terminaron devorados en esa sombra oscura que fue Mexicanos por la Corrupción, que encabezó Claudio junto con su secretaria y achichincle principal, María Amparo Casar. Le tumbó prácticamente todo lo que le quedaba de respetable al PAN, al PRI y al PRD. Desapareció incluso a ese membrete corcholatero de la Revolución Democrática. Pero además, durante todo el sexenio del presidente López Obrador, jugó a ser opositor como quien juega a las canicas, con berrinches, con rabietas, con ocurrencias, cuando se trataba de construir un andamiaje opositor que verdaderamente le pudiera disputar la, la, la presidencia de la República al poderosísimo Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, perdidos en la mediocridad, perdidos en la irrelevancia, en la trivialidad, en en la más absoluta intrascendencia, le encargaron a Claudio encabezar el proyecto opositor 2024. Y como bien dice la doctora Claudia Sheinbaum, los resultados que entregó han sido los más catastróficos en la historia reciente del país. Y eso debería ser más que suficiente para echarlo a patadas. Y no lo echan porque no tienen a nadie más. El tóxico ya los envenenó, ya los tocó de una enfermedad incurable, la mediocridad política y la irrelevancia.
Fíjate que ahí sí, ese punto que tocas es muy importante, querido. A final de cuentas, o sea, el sometimiento total al interés empresarial, a la figura empresarial, y nos topamos que, es más, hasta en esos líderes empresariales, aquellos que están involucrados públicamente con toda esta discusión, pues son personajes sumamente cuestionables, ¿no? Originarios del juniorismo, vamos a decir así, de los juniors, pero que en realidad nunca han sido gente con un talento para poder ampliar una empresa o para poder consolidar una empresa como tal. Digo, Ricardo Salinas Pliego es un hombre que es lo que es gracias a los famosos gobiernícolas que tanto cuestiona, que tanto critica, pero que le otorgaron ahí su televisora, que le permitieron quitar televisoras a la gente, le dieron su banco, le perdonaron impuestos y demás, pero él como empresario pues sinceramente es bastante limitado, por eso le debe a medio mundo y por eso está demandado siempre. Pero, y te topas con ese mismo Claudio X González, de esa postura de hijos del poder, de los cuales creen o piensan que pueden hacer lo que les venga en gana, que pueden violentar la ley cuantas veces quieran, porque ellos son los salvadores de la patria. Y cuando tú escuchas a Claudio X González desde el tono de voz que utiliza, es un tono de voz clásico de esas personas perdonavidas que se sienten tan grandes que te dan la oportunidad de que respires o que existas en su mismo mundo, ¿no? Y que aparte de todo, viven totalmente separados de la realidad. Yo me pregunté siempre durante la campaña, ¿qué realmente no habrá un asesor que salga a la calle y diga, "A ver, oiga, don Claudio, ¿sabe qué? Le estamos regando porque lo que usted dice no representa a nadie más que a nuestros cuates de Polanco y párele de contar, ¿no?" Y es ahí donde te quedas pensando y dices, o sea, son un mal que ya venimos arrastrando los famosos juniors en toma de Exacto, decisiones, ¿no? exacto. Creo que aquí el punto me parece muy importante vincularlo con esto que comentas de los otros empresarios que están en este momento viviendo y atestiguando la transformación de México, mi querido Jesús. Porque en esta semana, en esta misma semana que concluye este domingo 27 de octubre, atestiguamos prácticamente el derrumbe de otros dos grandes colosos en la era neoliberal, Mm. que eran Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego. Y los tres, junto con Claudio, aunque no es empresario, sino nomás el junior que va a heredar los cacharros, los tres constituyen la, la quinta esencia de lo que fueron los empresarios durante el neoliberalismo en México. Hombres, algunas muy poquitas mujeres, apapachados por el Estado. El Estado les daba recursos para operar, recursos para crecer, recursos para diversificarse, recursos para mantenerse, recursos para constituir nuevas empresas. El Estado les regalaba membretes, les regalaba todo. Les regalaba canonjías, les regalaba cargas impositivas ridículas, les regalaba incluso condonaciones de deudas de toda índole para hacerlos crecer. Y se acostumbraron a ser empresarios gracias al poder político y gracias a los recursos económicos del Estado mexicano. Hoy que esa dinámica cambió, hoy que ese país ya no existe, los vemos desmoronarse como lo que verdaderamente son, una pandilla de vividores, mi querido Jesús. Vividores que única y exclusivamente fueron empresarios por sus conexiones con el poder político, al que sirvieron, del que se sirvieron y sobre el cual construyeron sus fortunas. Todos ellos, sin el poder del Estado mexicano, son nadie. Todos ellos, sin el dinero de los ciudadanos mexicanos, son nadie. Todos ellos, sin los apapachos gubernamentales en los estados, en los municipios, en el poder federal, son nadie. Y la evidencia está en sus derrumbes individuales y de grupo. Azcárraga Gallán, sometido a procesos judiciales en Estados Unidos por intentar hacer tranzas
durante las transmisiones de unas Olimpiadas. Ricardo Salinas Pliego, bombardeado de demandas por todos lados por su incapacidad de conducir mínimamente correcto un emporio empresarial de diversas índoles. Y Claudio, derrumbado porque al no tener capacidad para dirigir la empresa de su papi, lo mandaron a hacer política para la que no tiene ninguna destreza, ningún talento, ni ninguna capacidad. Me parece, me parece que estamos atestiguando la gran mentira que fue el neoliberalismo en México. Un modelo que devoró recursos públicos y escupió a truanes, incapaces, indolentes, farsantes y enanos que gobernaron este país durante 40 años. Qué bueno que se acabó. Qué bueno que ese país ya no existe, porque vamos a ver derrumbar a todos estos como lo que verdaderamente son, una pandilla de ratas que vivían de nuestro dinero. Sí, porque, como bien lo dices, hoy por hoy se cayeron del pedestal. O sea, hoy por hoy ya Todos. Ricardo Salinas Pliego ya no es don Ricardo Salinas Pliego, ya es el tío Richie deudor de impuestos, ¿no? El evasor como tal, el que no paga lo que debe, ¿no? El usurero, literal, porque se le conoce, se le dice en las redes sociales y demás. En el caso de Claudio X González, pues ahora ya es conocido literalmente como el Junior Tóxico y de ahí viene una deriva, ¿no? De varios nombres que ya los mencionabas también, que tienen una trascendencia. Incluso, déjeme decirle, amigo y amiga de la audiencia, que la primera vez que yo entrevisté a Luis Guillermo fue por el tema de del apocalipsis en los medios, cuando efectivamente ya comenzabas a hablar de esta tragedia en los medios de comunicación corporativos, los cuales comenzaban a desbarrancarse. Y ahora nos vamos directamente, ya no solamente a sus conductores, ya no solamente a sus personeros que están ahí, sino literal a los dueños, a las cabezas, quienes acumulan muchos años, pero muchos años de fraudes, muchos años de abusos, muchos años de despojos, muchos años de privilegios, muchos años en donde nos hemos tenido que tragar, digámosla de cierta manera, o por lo menos soportar que salga un dueño de un medio a decirte, este es un país de jodidos, literalmente. No, otro más, el mismo dueño que te dice somos soldados del PRI, otro más que es su hijo y que decide respaldar y crear una candidatura presidencial de uno de los peores presidentes que hemos tenido en la historia, como Peña Nieto. No, uno más que es el propio Salinas Pliego diciendo, pues no pago impuestos. ¿Por qué? Porque no quiero pagar impuestos, simplemente porque no, y aparte llevando a cabo campañas ya en su misma televisora en contra de un gobierno democráticamente electo por el tema de lo que él considera que es estar en desacato, ¿no? Y diciendo, hay que estar todos en desacato y no hay que pagar impuestos, qué conveniente, ¿no? Su proclama, pero, pero lo que voy es que estamos ante dos personajes, incluso me atrevería a decir el mismo Claudio, porque estuve involucrado en mucho tiempo en Televisa, ¿no? Pero que de plano la credibilidad se les agotó de tal manera que hoy por hoy son personajes que ya no garantizan ni siquiera algo positivo para sus respectivas empresas. A Emilio Azcárraga lo tienen que mover de donde estaba para no tener una repercusión mayor que la que ya tuvo en el mercado bursátil Televisa. Entonces, ya hablamos de personajes que están atentando en contra de sus propios intereses por una manera de hacer las cosas que, como bien la defines, es de una manera completamente irregular, completamente criminal, si lo queremos ver incluso por sus diferentes aristas, y completamente, en algunos puntos, incluso apátrida, pero además en contra de las mayorías, esas mayorías que tendrían que haber sido muy cuidadas por ellos, porque eran los que en pocas palabras les daban el rating, ¿no? Y además una circunstancia que sí podemos definir, yo al menos así la defino, espero que tú coincidas conmigo y si no, que me matices con delicadeza, pero yo sí podría hablar, mi querido Jesús, de una traición al pueblo de México por parte de estos grupos empresariales, por parte de estos hombres y mujeres que se sirvieron del pueblo de México, le retribuyeron prácticamente nada. Y además le escupieron a la cara su desprecio, su desdén y su furia. Pensemos, por ejemplo,
en estos empresarios mediáticos a los que hacemos referencia, Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga Llán. Prácticamente, sin exagerar el porcentaje, el 60 o 70% de todos sus ingresos totales son originados en los gobiernos federal, estatales y municipales de este país. Eso significa que sin los recursos públicos que reciben, prácticamente sus empresas no podrían haber crecido como crecieron y no se podrían haber expandido como se expandieron y no podrían haber sido lo que son Televisión Azteca, Televisa en estas décadas. ¿Y qué retribuyeron al pueblo de México? Mentiras, televisión basura, escupitajos a manera de guiones, a manera de programas de chistes, a manera de programas de noticias sin pluralidad, sin ética, sin responsabilidad. Retribuyeron a esta cuantiosísima a este cuantiosísimo apoyo del pueblo de México con la peor ruindad que se pueda concebir, haciendo la peor televisión de América Latina, o una de las peores de América Latina. Y sin duda, una televisión que jamás se mereció el pueblo de México. Y me parece que corresponder a la generosísima dotación de recursos del pueblo de esa manera es cualquier cosa menos generoso. Y esa traición al pueblo de México, que el propio pueblo cobra hoy, dándole la espalda a la basura que producen esos espacios, tendría que ser revisada a profundidad porque se convirtió prácticamente en una regla, prácticamente en una norma. Tú me das dinero público para que yo haga lo que se me pegue la gana, sin responder y sin responsabilizarme. Y me parece que eso ocurrió en prácticamente todos los ámbitos. Pensemos en los empresarios mineros, pensemos en los empresarios carreteros, pensemos en los empresarios de infraestructura, todos beneficiados, pero todos sin responsabilizarse del gran valor que significa que el pueblo de México les confiara sus recursos para obra pública o para servicios. Y me parece que eso es producto de un neoliberalismo completamente pervertido que aupó, que colocó en la cima a una pandilla de truanes sin capacidad, que despreciaron al pueblo de México, que le entregaron lo peor de sí mismos y que deben, por lo menos, llevarse una sentencia social, una sentencia popular por haber sido y por haber actuado de esa manera. Totalmente, querido amigo. Yo como todos los días que tengo la oportunidad de decírtelo, de verdad, muchas gracias por permitirme aprender de ti y compartir contigo este tipo de espacios. Y además aprovecho para felicitarte de verdad por el reconocimiento allá en España, donde estás en este momento y que de verdad te agradezco muchísimo el tiempo y el compromiso con nuestra querida comunidad, Luis Guillermo. A pesar de los pesares de la desmonetización y demás, de verdad, gracias por todo tu apoyo. No había podido decírtelo en público. Y y felicidades, hermano, por seguir labrando ese camino de manera independiente, de manera congruente, de manera honesta, porque es una referencia para muchos de nosotros, querido. Al contrario, mi querido Jesús, yo te doy las gracias y te ofrezco públicamente mi apoyo. Espero que nos compartas el número de cuenta al que podamos apoyar este proyecto, este espacio, porque este tipo de proyectos, este tipo de espacios, mi querido Jesús, son del pueblo, son de la gente, y la gente puede contribuir a ellos con un pequeño donativo, pero que significa el apoyo, el respaldo, el cariño y el respeto por gente como tú, honesta, honorable y además íntegra. Entonces, pues ahí espero el número de cuenta para ponerme con mi cuerno. Me pongo la del Puebla con mi queridísimo Jesús Escobar, porque lo merece y porque será un honor ser parte de tu respaldo popular, de la gente que apoya tu proyecto más allá de YouTube y de cualquier otra plataforma. Lo mereces y espero que podamos contribuir a ello, mi querido Jesús.
Gracias, querido amigo. Ahorita te lo comparto. Pero de antemano, gracias a usted por acompañarnos aquí en las charlas con Luis Guillermo Hernández. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Gracias, Luis.